Ok. Bien, saludos. Esta vez un poco tarde, pero comenzamos nuestro estudio que teníamos planificado para el día de hoy, donde vamos, el nombre de este estudio es El verdadero origen del mal en la Biblia, el mito de Lucifer o el ángel caído. Antes de comenzar, voy a hacerle en la pizarra. Yo soy horrible para el dibujo. Voy a hacerle, así que mi dibujo van a ser palitos apenas. Les voy a contar una historia, a ver si un camarógrafo lo puede guiar con este. Supongamos que estos monitos, estos son acá, son monitos, son monos. ¿Ah? Son como sí, monos. Una vez hicieron un experimento, hicieron en una jaula a 6 monitos, a 6 monos, ¿ya? A 6 monos. Y les hicieron una cosa muy especial porque estos supuestos monos que están acá les daban comida una vez al día. Pero en medio de la jaula pusieron una escalera muy alta, y en la parte superior de la escalera pusieron plátanos, muchos plátanos. Pero ellos lo alimentaban todos los días, lo alimentaban a los monitos. Cuando uno de estos monos les dio una vez hambre, quiso subir la escalera a comerse estos plátanos. ¿Y qué hacía? Cuando uno de estos monos subía a comer plátanos, estos grupos de científicos les tiraban agua y los mojaban. Hasta que los monos aprendieron que si ellos subían por la escalera, si comían un plátano, los mojaban. Ocurrió lo siguiente: en algún momento los científicos sacaron a uno de estos monitos de la jaula y pusieron otro monito nuevo, otro mono nuevo. Este mono nuevo, que no sabía que cuando se subía a la escalera a sacar estos plátanos los mojaban, él lo quiso hacer. ¿Y qué hicieron los otros monos? Cuando vieron que le estaba sirviendo, fueron y le pegaron a este mono, porque sabían que si sacaba un plátano le iban a tirar agua. ¿Ya? ¿Qué ocurrió? Al tiempo sacaron otro mono y lo cambiaron por un monito nuevo, otro mono. Y lo mismo, cuando este mono podía sacar el plátano, llegan todos los otros, incluido este nuevo, y les pegaban porque sabía que le iban a tirar agua. Pero así ocurrió, y al final lo hicieron con todos los monos. Todos los monos los sacaron de la jaula, a todos. Y al final quedó un grupo de 6 monos que no estaban al principio, 6 monos nuevos. Y a pesar de que eran 6 monos nuevos, cada vez que uno de estos monos subía a sacar este plátano, todos los monos le pegaban. Pero resulta que estos monos no tenían ni idea, no sabían por qué. Le pegaban solamente porque se había formado una costumbre, una tradición, un paradigma. Llegaron ellos a tener la convicción de que era malo subir a comerse los plátanos, y se formó un paradigma. Y eso ocurre hoy día en muchos aspectos de nuestra sociedad. Las personas creen algo solo porque están acostumbradas a creerlo. No hay ningún argumento para eso. Así como estos monos, nosotros tenemos muchos paradigmas. Tal vez aquí en Chile, una ciudad más o menos machista, existe el paradigma como que las mujeres son pésimas conductoras. Pero, se ríen, pero estadísticamente, al menos aquí en Chile, está demostrado que en proporción de mujeres que conducen versus hombres, las mujeres cometen menos infracciones. Eso exactamente, es un paradigma, una creencia que se grabó en las mentes por costumbre. Lamentablemente en Chile y tal vez en muchos países de Latinoamérica, países del tercer mundo, existe un paradigma, por ejemplo aquí en Chile, respecto de nuestras tribus nativas, los mapuches. Los mapuches siempre se dice que son gente floja, que son borrachos, que son tercos, que son gente poco inteligente. Yo conozco a algunos mapuches y les garantizo que no es así. Yo conozco mapuches que son gente muy inteligente, muy trabajadora, muy dedicada y muy profesional. Pero en nuestra sociedad se creó el paradigma de que nuestros indígenas nativos tienen características que no son ciertas.
se creó simplemente en la sociedad. Y respecto de uno de esos temas es lo que nosotros hoy día vamos a tratar de hablar y dilucidar. Desde pequeños se nos enseñó algo, desde pequeños aprendimos acerca de que existe un ser misterioso, malévolo, llamado Diablo, Satanás, Lucifer, Belcebú, qué sé yo, muchos nombres que le pueden dar. Pero la gente ya no se cuestiona de si eso es correcto o es bíblicamente correcto o es simplemente lo que estamos hablando ahora, un paradigma. Nosotros los cristianos tenemos un conjunto de creencias muy distintas del resto de las religiones cristianas. Nuestro estudio de la Biblia y comprensión de la Biblia nos ha llegado a creer cosas muy distintas. Y por muchas de nuestras creencias, otras iglesias, otros credos nos critican. Pero donde especialmente nos critican y nos juzgan es por este concepto. Porque tal vez nosotros creemos, por ejemplo, no creemos en el alma inmortal, no creemos en el infierno, en la Trinidad, y en cierta medida hay un grupo de religiones que comparte a veces algunas de estas creencias. Pero respecto de esta, somos más o menos la excepción. ¿Ya? ¿Qué pretendemos entonces? Pretendemos que la gente conozca lo que realmente la Biblia enseña. Más aún, no queremos imponer a nadie nuestras creencias, queremos que la gente entienda nuestros argumentos y que si nosotros decimos creer algo es porque tenemos fundamento. Alguna vez llegó alguien a nuestra iglesia y yo les decía que no juzguen de golpe lo que nosotros enseñamos, que nos den el tiempo, que se den el tiempo de escucharnos y de saber que nosotros, cuando decimos creer algo, tenemos algún argumento. Tal vez no les guste el argumento, tal vez lo encuentren un poco válido, pero ojalá que nos den la oportunidad de poder explicárselo. Eso pretendemos. Pretendemos que la gente comprenda y aprenda acerca de la Biblia, porque esta verdad, la verdad bíblica, es la que nos lleva a la salvación. Para eso les invito a que entendamos este concepto y vamos a leerlo en un pasaje muy conocido en 2 de Timoteo capítulo 3, en el verso 13. Vamos a leer de 2 Timoteo 3:3 un par de versículos. 2 Timoteo 3:13 nos dice así: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú, pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese qué importante, porque dice que este aprendizaje, que este conocimiento de la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación. Entonces, por ese motivo es extremadamente importante que sepamos y entendamos la verdad de las Escrituras, porque esto nos va a llevar la salvación. Lamentablemente aquí no hay más personas, me hubiera gustado ir a más personas que no conocieran un poco las Escrituras, pero les voy a hacer el siguiente análisis, que alguna vez en un foro de internet debatía con una persona. Supongamos que yo creo que existe un ángel malvado, un enemigo de Dios, Satanás, el diablo, como quieras llamarlo. Si yo tomo la Biblia y me pongo, imaginémonos que yo viví en una isla, fui un náufrago y viví en una isla toda mi vida y yo no sé nada de religión, no sé nada de la Biblia, no tengo ningún conocimiento de nada, o sea, vivo con mi mente sin prejuicio alguno. Y me pongo a leer la Biblia desde el libro del Génesis en adelante. Si yo no sé nada, ¿en qué parte de la Biblia me voy a dar cuenta de que hay un ángel de Dios, supuestamente,
un enemigo de Dios que fue un ángel que vino a la tierra. ¿En qué parte? Yo que he leído la Biblia creo que honestamente nunca, porque nunca hay una explicación al respecto. No existe una explicación de esto. Hay gente que tal vez reinterpreta pasajes bíblicos y le busca una explicación. Por ejemplo, el típico conflicto en el jardín de Edén, que la serpiente, pero ahí no dice nada más que eso. Si usted lo lee con calma, va a darse cuenta de que ahí menciona a algunos personajes, menciona a Dios, a Adán, Eva y la serpiente. No menciona a nadie más. No hay otro personaje adicional. Y cuando Dios castiga, cuando Dios castiga tenemos los mismos personajes. Dios que castiga y castiga a Adán, a Eva, a la serpiente. No hay más. Entonces la gente quiere buscarle otra explicación, pero la Biblia en sí no tiene otra explicación. Y la Biblia mantiene esa misma coherencia de principio a fin. Nunca hay un desvío, nunca hay un cambio, siempre mantiene exactamente el mismo discurso. Y de hecho, dése cuenta usted que la gran mayoría del tiempo de la Biblia, supongamos, no sé, démosle que la Biblia narra, supongamos, la historia del hombre por 7.000 años, creo más o menos, supongamos, desde la creación hasta el día de hoy, no sé, por darle una fecha. Entonces digamos que el Antiguo Testamento narra acerca de 5.000 años de la historia del hombre. Y el Nuevo Testamento nos cuenta la historia por 70 años. El Antiguo Testamento, en 5.000 años, no da ni una sola advertencia, ninguna advertencia jamás respecto a que hay un ser misterioso a cual no vemos que nos pueda acercar, ni una sola, nunca. Hay un silencio sepulcral respecto de esto. Es más, cuando leemos nosotros con nuestros ojos la palabra Satanás en la Biblia, es tan pocas veces serán en unos 4, 5, 6 pasajes, casi hay un silencio absoluto respecto de eso. Pero sí existe el mal. Sí existe el mal en la tierra. Sí la pasamos mal, si hay delincuencia, si hay guerras, hay terremotos, si hay enfermedades, ocurren cosas malas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, como este tema que se llama el verdadero origen del mal en la Biblia, el mito de Lucifer o el ángel caído, vamos a partir por descubrir qué nos enseña la Biblia acerca del mal. ¿Dónde surge el mal? Y es bastante simple. Tenemos dos fuentes principales del mal. Y le invito a que las busquemos. Vamos a Génesis capítulo 6, versículo 5. Aquí Dios se aburrió y va a causar un diluvio, ¿cierto? Y dice Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Tenemos una fuente, el corazón de los hombres, el propio corazón de los hombres, o sea, los seres humanos son los que producen mal. Vamos, para ahondar a esto, les invito a que veamos Jeremías, capítulo 18. Jeremías, capítulo 18, verso 12. Jeremías 18, verso 12. Jeremías 18:12 dice: es en vano, porque en pos de ídolos iremos y haremos cada uno el pensamiento de nuestro malvado corazón. Insisto, otra vez tenemos que el origen del mal es el propio corazón del hombre. Pero alguien tal vez podría decirme que eso está en el Antiguo Testamento. Hay gente que tiende a darle cierto valor al Antiguo Testamento. A nosotros nos parece que la Biblia es un libro completo. Busquemos ahora las fuentes del mal en el Nuevo Testamento. Le invito entonces a que veamos el Evangelio de Marcos,
capítulo 7. Capítulo 7. Vamos a leer palabras de Jesús. Marcos capítulo 7, del versículo 15 en adelante vamos a leer. Y creo que esto es absolutamente claro, para que no quede duda. Porque no hay nada fuera del hombre que entre en el hombre que le pueda contaminar, hablando de los alimentos, pero lo que sale del hombre, esto es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. El versículo 18 dice, y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en su vientre y va a la letrina. Versículo 20. Pero decía, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres, otra vez los hombres, el corazón, sus sentimientos, salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldicencias, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. No lo vamos a leer, pero lo dejamos como referencia también. Santiago capítulo 1, versículo 13 en adelante. Tenemos claro que tenemos una fuente principal del mal. La fuente principal del mal, una de ellas, es el hombre mismo. Los seres humanos somos los que hacemos la maldad. Un pensamiento del afamado científico Albert Einstein, él dice, Dios no creó el mal es el resultado de la ausencia de Dios en el corazón de los hombres. Y eso es importante, o sea, el mal está ahí. Ahora le vamos a pedir ayuda a nuestro camarógrafo. Vamos a ver un video para ir en busca de la segunda causal. Lo giramos para allá, lo giramos para allá. Bueno, este video lo pueden buscar por si no lo ven correctamente. Y vamos a dejar esto por acá para que sea un poco mejor. No te vas a caer. ¿Y tú quieres venir a ver el video? Acércate para acá. Miramos un video. Vamos a ver un video. Le pagamos la luz, ¿no? Si es necesario. Se verá bien. Prohibida. En algún momento todas las culturas le han puesto un rostro al mal intangible. Algunos han usado esta imagen para perseguir, demonizar y matar a los que no encajaban entre ellos. En la antigua Mesopotamia, la sequía, la hambruna y la enfermedad fueron vistas como la fase enojada de los dioses, así como eran muestras de su favor las cosechas abundantes y las lluvias restauradoras. Los babilonios y los asirios tenían muchos dioses y diosas que se comportaban caprichosamente. A veces eran buenos, otras malos, otras bondadosos y otras crueles. Así que la bondad y la maldad residían en un mismo personaje. No separaban a los personajes que eran buenos de los que eran malos. El pueblo de Israel creía y veneraba a una multitud de otros dioses. Se suponía que no hicieran tal cosa. Los profetas de Israel les recordaban que habían hecho un pacto con Yahvé, el Dios de Israel, y que prometieron adorarlo solo a él. Pero a la mayoría de los israelitas no les parecía cuerdo ignorar a dioses que por siglos, antes de la aparición de Yahvé, trajeron fertilidad a la tierra. Cuando se tiene un mundo religioso complejo, no existe una sola figura del diablo, así como no existe un solo Dios. La responsabilidad por el desorden en el que estamos aquí en la tierra es compartida igualmente por todo un panteón de deidades que luchan y son arrastradas a batallas entre ellas.
Más tarde, sin embargo, cuando el Dios de Israel se convirtió en el único Dios, la gente tuvo un problema teológico. ¿Cómo explicamos el mal? Y este es un problema que preocupa a la religión hasta nuestros días. Los israelitas lo atacaron viendo a Yahvé como todopoderoso. El mal que experimentaban era parte del plan de Yahvé y sobrepasaba la comprensión humana. El Dios del Viejo Testamento era un capataz cruel en las pruebas que imponía a quienes lo adoraban. Demandó de Abraham, su más fiel discípulo, el sacrificio de su hijo Isaac, enviando en el último momento a un ángel para detenerlo. El Viejo Testamento incorporó de manera muy sentida la idea de que Dios era tanto bueno como malo, así que todo lo que allí ocurría que se pudiera considerar maligno estaba absolutamente bajo Yahvé. No hay ningún intento de esconderlo tras una figura del diablo. En efecto, pienso que sorprenderá a un gran número de personas cuando lo lean y descubran que en él no hay absolutamente ningún diablo. Yahvé exigió una lealtad absoluta. Él era el protector personal de los israelitas y la justificación para la brutalidad que infligían a sus enemigos. Yahvé le habló a Moisés y le dijo: exige una completa venganza sobre los medianitas para los hijos de Israel. Y mataron a todo hombre, saquearon todos sus bienes y tomaron cautivas a las mujeres con sus pequeños. Moisés se enfureció con los comandantes del ejército. Maten a todas las mujeres que hayan dormido con un hombre. Solo perdonen la vida a las jóvenes que no hayan dormido con un hombre y tómenlas para ustedes. Los israelitas creían que eran el pueblo elegido de Dios, pero fueron invadidos en el siglo VI a.C. y exilados de la tierra que Dios había prometido sería de ellos por siempre. En el trauma del exilio y con su templo en ruinas, los israelitas empezaron a dudar de Yahvé. La creencia zoroástrica de un Dios puramente bueno y de un diablo maligno separado fue transmitida a los israelitas durante su exilio en Babilonia. Muchos de sus señores eran zoroastras. En Persia, el profeta Zaratustra explicó el mal en una forma completamente nueva. Hacia el 1200 a.C., habló por primera vez en la historia humana de un Dios puramente bueno y de un opositor espíritu del mal, Angara Mainyu. El zoroastrismo, religión fundada sobre sus creencias, aún vive, y 5 veces al día sus sacerdotes alimentan la llama sagrada en una tradición que no ha cambiado en miles de años. El espíritu maligno no proviene de Dios, no proviene del amo Ahura, porque para nosotros el mal es imperfección, es desequilibrio, pobreza, dolor, miseria, sufrimiento y muerte. Creemos que si Dios es perfecto, entonces no puede ser responsable de algo imperfecto. Así pues, el diablo vino a la vida en la religión de Zaratustra. La idea de un espíritu responsable del mal no logró una aceptación general, pero había sido plantada en la conciencia judía. No obstante, la principal idea ortodoxa permaneció y permanece hasta nuestros días. Yahvé es todopoderoso y no se necesita de ningún diablo. Discutir la noción judía del diablo es algo poco grato. Tal concepto no existe en el judaísmo. El mal es el que los humanos pueden hacer. Por ejemplo, una persona puede cometer un acto maligno. Matar es un acto maligno. La muerte de una persona no es maligna, es trágica. El mal no existe. En el nivel más simple, si no existiera gente, no existiría el mal. A pesar de esta opinión de la corriente principal, la influencia de la idea zoroástrica de un espíritu maligno separado de Yahvé puede vislumbrarse en los libros del Viejo Testamento escritos después del exilio. La primera noción de Satanás como una especie de criatura aparece en el libro de Job. Él es presentado como alguien que apareció con otras personas. Entonces Dios le pregunta de dónde vino y él responde que ha estado caminando por el mundo. En relación a estos versos de Job, a fin de explicar la existencia de la noción de Satanás, el Talmud establece que Satanás es el ángel de la muerte, es la inclinación al mal. Ello significa que la noción judía de Satanás no es alguna criatura independiente envuelta externamente en la creación del mal.
sino una fuerza que existe dentro de los humanos. El Satanás de Job no era tanto un diablo, sino un fiscal en jefe en la corte celestial de Dios. Y esto fue lo más cerca que el Viejo Testamento estuvo de hablar acerca del diablo. Pero en los siglos anteriores al nacimiento de Cristo, cuando nuevamente fueron invadidos, los israelitas fueron tentados por la idea del diablo una vez más. Hay 200 años entre el último libro del Viejo Testamento y el primero del Nuevo Testamento. Y fue en este período que nació el diablo, en un estilo de literatura llamada apócrifa, escrita por los judíos esenios, como una especie de reinterpretación de lo que les estaba ocurriendo en esos días. Lo que quiero decir es que durante esos 200 años, los judíos pasaron por tiempos terribles y comenzaron a cuestionarse si eran el pueblo elegido de Dios, si Yahvé estaba realmente de su lado. Ellos no se atrevían a creer que Yahvé no estaba de su lado, así que desplazaron las cosas malas, las alejaron de Yahvé y le echaron la culpa al diablo. La Biblia es un libro reescrito infinitamente, reescrito de acuerdo a las circunstancias del momento. Al volver al libro del Génesis y ver lo que sucedió en el Edén, pensaron, oh, hay una serpiente. Así que dijeron, oh, la serpiente, eso era el mal, eso era el diablo. En ese momento no sabíamos que era el diablo, pero ya nos dimos cuenta, nos volvimos sabios. Así que la serpiente se convirtió en el diablo. Los esenios hicieron una contribución significativa a la biografía del diablo. Se sentaron en el desierto, rumiaron y reflexionaron sobre 500 años de cataclismos y se hicieron la pregunta, ¿por qué comenzaron a ir mal las cosas? Y tenían la respuesta. Desde el principio fue Satanás, fue Belial y sus fuerzas, puestas a destruir al pueblo de Dios. Inventaron la historia de los ángeles guardianes, que no está incluida en la Biblia, como el libro de Enoc. Allí se decía que en el cielo hubo desacuerdos entre los ángeles buenos y los malos. Y los ángeles guardianes, quienes eran malos, bajaron a la tierra y entraron en el espíritu de la especie humana, teniendo sexo con un grupo de mujeres amables de la tierra, y crearon esta especie de raza. Y así fue que se dio nacimiento al mal en el mundo, y aquí entra la figura del diablo. Los detalles finales de la biografía del diablo han sido reunidos. Satanás fue creado por Dios como un ángel, pero en su orgullo por querer igualarse a su hacedor, cayó del cielo y cosechó venganza en la tierra. La caída de Satanás recuerda claramente la historia de los ángeles guardianes, uno de los relatos dejados siglos antes por grupos como los esenios. Satanás no nació en el Nuevo Testamento, sino en las escrituras dejadas por los esenios en los rollos del Mar Muerto. Bien, no necesariamente vamos a compartir todo lo que escuchamos, pero en reglas generales sí. Algunas palabras que tal vez se ocupan en este video podríamos no compartirlas, porque yo diría que no digo que la Biblia haya sido reescrita, sino que creo que, mejor dicho, ha sido reinterpretada. Qué distinto. Entonces, como nos dimos cuenta, tal vez yo no sé si habrán visto con claridad este video, pero para aclaración, este video que acaban de ver no tiene nada que ver con nuestra iglesia, nada que ver. ¿Lo habías visto, video? ¿Lo conocías ese video? ¿Cómo? ¿Lo conocías? No. ¿No? ¿Qué te pareció? Sí, este video no es de un canal de cultura, no recuerdo cuál, pero no tiene nada que ver con no fue hecho por alguien de nuestra iglesia, no fue hecho por alguien y eso lo pueden buscar en internet. Se llama La biografía prohibida del diablo, creo, algo así, o secreta del diablo. Lo pueden buscar en internet, no está ahí por si quieren verlo. Ahí ustedes se dieron cuenta de algo importante, justamente como comentábamos, no existe ninguna idea ni lejana de que exista un enemigo de Dios, un ángel o un ser rebelde de Dios, sino que
dice que Dios es todopoderoso. Y aquí tenemos tal vez, aunque a muchos no les guste, la segunda causa del mal. A muchas personas les parece que el Dios del Antiguo Testamento es distinto del Nuevo. Pareciera que el Dios del Antiguo Testamento es muy malo, es cruel, es sanguinario, y pareciera que el del Nuevo no lo es. Y nosotros, como Cristo del Fiel, les decimos que no conoce la Biblia. Evidentemente no la conoce. Dios es amor, sí, para los que le sirven, para los que esperan en Él, ¿cierto? Tampoco que nos va a regalar de todo, no, sino que tenemos esperanza de un futuro mejor. Vamos a buscar entonces la segunda fuente de mal. Ya tenemos la primera, que es el corazón de los hombres, y la segunda, que la vamos a leer, que lo acabamos de ver en el video. Le invito a que veamos Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio es el canto de Moisés. Nos dice, Dios habla, habla Yahvé, Jehová, dice: ved ahora que yo soy, y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano, y no hay quien pueda librar de mi mano. Él puede hacer vivir y puede hacer morir, nos puede herir y nos puede sanar, ¿cierto? Puede ser bueno, puede ser malo. Vamos a Isaías, por favor, Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7, dice así. Dios dice de sí mismo, veamos de un poco más atrás del versículo 5, ¿me parece? 45, verso 5, dice: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Aprendiendo que estamos en Isaías, les invito a que vamos un poco más adelante al capítulo 50. Isaías 50, los versos 2 y 3, dice así: porque cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie me respondió. ¿Acaso se ha acortado mi mano para redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desiertos, sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos y hago como silicio su cubierta. Aquí tenemos la segunda fuente del mal, y la segunda fuente del mal es Dios mismo. En un correo que enviamos con Miridin, decimos que Dios es todopoderoso y Él no necesita enemigos. Él puede hacer todas las cosas porque Él es todopoderoso. Ahora, pero hay algunas personas que han tratado de interpretar o de explicar que en la Biblia sí habla de un ángel, de un ser malvado, de alguien que está en contraposición y luchando contra Dios. Y esa es la segunda parte del tema de nuestro tema hoy día. Hablamos de el mito de Lucifer y el ángel caído, ¿cierto? Entonces, vamos a aclarar un punto. La palabra Lucifer no está en nuestras Biblias el día de hoy, no existe. Pero alguna vez sí estuvo. Hay una versión, se llama la versión de San Jerónimo, en latín, una versión muy antigua,
que traduce erróneamente una palabra. Y vamos a buscarlo, ¿les parece? Aquí mismo Isaías, vamos al capítulo 14. Capítulo 14 de Isaías. Vamos a leer los versos 12 al 14, que dice: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, y seré semejante al Altísimo. A ver, la palabra que vemos acá, uy, que estoy ciego, la palabra que vemos en el verso 12, lucero, ¿cierto? Que tiene algún significado como el portador de la luz, o resplandeciente. Aparentemente, en el tiempo antiguo hacía referencia a Venus, que es la estrella más brillante de la madrugada, pero en esta versión de San Jerónimo, esta palabra quedó sin traducir, yo como Lucifer. Tal vez podría creerse que fue un error de traducción, pero hay muchas personas que dicen que más que un error de traducción, fue una mala intención de traducción. En todas las Biblias en inglés, en todas las traducciones, traducen Lucifer. Ya. Ah, en español no. ¿Y en español no? Ya, claro. Qué curioso. Bueno, buen dato. Entonces, más que un error de traducción, como decía, parece que fue una intención de traducción. Sé que este mito greco-romano, nacido por los esenios que se habla, de los esenios, no sé si tengo claro, pero los esenios son los mismos gnósticos, ¿tú qué sabes? ¿Son parientes? ¿Son cercanos? Pueden ser. Sí. Me parece que son cercanos porque los gnósticos nacieron también en ese mismo momento intertestamentario, que ellos también trataron de meditar acerca del mal que pasaba e inventaron el diablo. Bueno, este mito del diablo, querían justificarlo en la escritura, y a veces este supuesto error fue más o menos intencional. El problema es que, al menos en habla española, ahora yo sé que en lengua española, la palabra Lucifer no está en la Biblia, pero si tú le preguntas a alguien quién es Lucifer, la gente sabe exactamente quién es. Podríamos decir que la palabra de la Biblia española fue sacada, pero del inconsciente colectivo no. Sigue grabado ahí. Ahora, el pasaje puede ser muy curioso. Ustedes ven que nos habla de alguien que quería subir al cielo, que quería ser semejante a Dios, semejante al Altísimo, pero obviamente esto requiere una explicación. Y es muy simple, hay que leer el contexto de la escritura, no más que eso, darse cuenta que esto es una especie de sátira o burla que se hace hacia el rey de Babilonia. Lo podemos leer en el capítulo 14, en el verso 4, donde dice: pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás bla, 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 etc. Entonces, esas palabras están dirigidas como sátira al rey de Babilonia. No hay otro mito. Y aquí ya tenemos que Lucifer no es un ángel caído. Hay otra palabra que también se usa comúnmente, no vamos a andar demasiado en ella, solo vamos a hacer una explicación más o menos breve. Le invito a que veamos Mateo, el capítulo 12, verso 24. Mateo 12, 24. Los fariseos hablan, dice: más los fariseos al oír a Jesús decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y aquí la gente creó otro nombre para Dios, Belcebú, ¿cierto? Ahora, los chilenos somos muy irónicos en hablar, ¿cierto? Y esto es lo mismo, es una ironía. Quieren los fariseos desprestigiar a Jesús.
Y Belcebú significa el señor de las moscas, ¿cierto? Entonces minimizando el poder de Dios, diciendo que por un Dios ínfimo, por un señor de las moscas, porque al decir que es el señor de las moscas, es como también decir sinónimamente que es el Dios del estiércol, ¿cierto? Entonces es una sátira, es una, ¿cómo dije? Es una, no es que ellos crean que existe alguien que se llama Belcebú, quieren simplemente bajar el perfil de lo que Jesús hace. Y de hecho, esta palabra está compuesta de dos palabras, y una es Baal, que es el dios Baal, que muchas veces, con las cuales en el Antiguo Testamento los judíos se tomaron muchas veces, y Baal era un ídolo, ¿cierto? Y nosotros sabemos, además, que como nos dice en 1 Corintios 8:4, que nos vamos a leer, que un ídolo nada es. Y Baal era un ídolo. Entonces, es simplemente una sátira, es una forma de tratar de ofender el ministerio de Jesús, y no significa que exista un ser que tenga ese nombre. Hay cosas muy interesantes que respecto a cuando alguien quiere hablar de Satanás y defenderlo con la Biblia. Me he dado cuenta que hay pasajes que tal vez que alguien que cree no logra explicar. Y vamos a ver algunos. Por ejemplo, les invito a que veamos Hebreos 2:14. Hebreos 2:14. Hebreos 2:14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, Jesús, ¿cierto? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Yo le preguntaría a alguien que cree en el diablo, si Jesús con su muerte destruyó al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo, ¿de qué me preocupa? Ya no existe. Lo destruyó. Ahora nosotros sabemos, que dice Romanos 6:23, que la paga del pecado es la muerte, ¿cierto? Entonces sabemos que el que tiene el imperio de la muerte en realidad es el pecado. Estos pasajes que tal vez no se logran visualizar, veamos Números capítulo 22. En Números capítulo 22, ¿tú tienes idea de cuánto me he demorado, Pedro? Me he demorado mucho, ¿no? Ya. ¿Demasiado? Sí, ya, bueno, voy a apurarme un poco. Números capítulo 22, verso 22. Dice: y la ira de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Jehová se puso en el camino por adversario suyo, pues iba montado sobre un asna y con él 2 criados. Creo que la gente comúnmente no sabe que aquí está Satanás. No lo ve porque simplemente el traductor usó lo que significa. Satanás significa adversario. Y la palabra adversario es Satanás. No la ven las personas, no saben que ahí está. Tal vez al traductor le interesa que no lo sepan. Quiero, bueno, veamos un par de ejemplos más, y porque vamos a terminar porque ya me he demorado demasiado. Les invito a ver Mateo, volvamos al Nuevo Testamento, a Mateo capítulo 16, verso 23. ¿Cierto? Pedro no quiere que Jesús vaya a Jerusalén porque va a ser, porque allá sabe que lo van a matar. Y dice Mateo 16, 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Ojo, que le dice a Pedro. O sea, Pedro se convirtió en Satanás, y sabemos que Satanás significa opositor, adversario, enemigo. O sea, está diciendo que a Pedro se convirtió ahora en su enemigo. Y de esa misma forma, vamos a volver atrás al Antiguo Testamento, vamos a ir a Primera de Crónicas,
Primera de Crónicas 21:1, donde tenemos un ejemplo parecido al que acabamos de ver. ¿Ya? Aquí tenemos que hay un pasaje que está repetido, ¿cierto? Un pasaje que está narrado en más de un lugar de la Biblia a la vez. Hablan exactamente de lo mismo. Entonces, 1 Crónicas 21:1 dice así: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. Este mismo pasaje, o sea, este mismo momento histórico, está siendo además narrado en 2 de Samuel 24:1. Pero recuerden que aquí dice que Satanás incitó a David a que hiciese un censo. Así que si vamos a 2 de Samuel 24:1, donde está, y si quiere deja su dedo puesto ahí en la Biblia para que no lo pierda. Segunda de Samuel 24:1, que narra el mismo hecho histórico, dice: pero volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y Judá. ¿Se fijan? Lo mismo que ocurre acá, que leíamos en el caso de Jesús, que acusó a Pedro de Satanás, de su enemigo. Aquí es Dios quien se vuelve enemigo, se vuelve enemigo contra David, ¿cierto? Contra Israel. Dios es Satanás, es enemigo. Y eso es la simple explicación. Bueno, habrían varias cosas más que ya he compartido, pero me he demorado mucho, creo. Creo que lo importante es, para lograr una interpretación bíblica, a veces no es tanto explicar, o sea, es bueno, digamos, a veces no explicar exactamente qué es lo que es, sino que qué es lo que no es. Cuando usted lea la palabra diablo y Satanás en la Biblia, recuerde que significan adversario, ¿cierto? Enemigo, opositor, y diablo que significa calumniador o acusador. Cuando yo hice el servicio militar, tenía un sargento que nos decía: cuando vengan los malos, ¿quiénes son los malos? Cualquiera, el enemigo que sea. Muchas veces la Biblia es exactamente lo mismo. No menciona a alguien, pero se refiere a alguien. Y ese alguien puede ser, cuando dice Satanás o diablo, se puede referir a nosotros mismos, que nos hacemos enemigos, o que nuestros actos nos acusan y nos delatan frente a Dios, en el caso de la palabra diablo, o pueden ser otros, o pueden ser organizaciones, o pueden ser el mundo, no sé. Pero a veces se usa una palabra genérica. Cuidado que vienen los malos. ¿Quiénes son los malos? Depende de la circunstancia. Cuidado que puedes tener un enemigo. ¿Quién? No sé. Alguien va a ser tu enemigo. ¿Sabes que alguien te va a acusar? ¿Quién? No lo sé. Alguien puede hacerlo. Exactamente, puede ser esa misma la intención que usa la Escritura. Lo claro es que no existen textos en la Biblia que fundamenten que existe un ángel rebelde que sea tan poderoso que es casi igual que Dios, porque así lo ven las religiones, es casi igual que el Dios. Y Jesús venció a ese diablo con su muerte, porque él venció el pecado. Y Hebreos 4:15 nos recuerda que no tenemos sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, el mal está en nosotros y nosotros debemos vencerlo porque Jesús lo pudo hacer. Eso. Gracias.